A continuación, le presentamos al ingeniero Walter Jesús Montenegro Sono, quien presentará el tema de diagnóstico de la movilidad urbana en Lima y Callao hacia un sistema de transporte sostenible. Conozcamos un poco más al ingeniero Walter Montenegro. Él es ingeniero civil con maestría en ciencias en mención de ingeniería de transportes en la Universidad Nacional de la Ingeniería, en la UNI. Además, posee una acreditación por la ABET. Bueno, algunos se preguntarán, ¿qué es ABET? ABET era el acrónimo de Accreditation Board for Engineering and Technology. Esta organización dedicada a la acreditación de programas de educación superior que busca asegurar que la institución satisfaga los criterios de calidad establecidos para la profesión. En la experiencia laboral del ingeniero tenemos que trabajó en las instituciones públicas como la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Participó en los siguientes proyectos: un proyecto especial para la preparación y desarrollo de los 18avos Juegos Panamericanos y sextos Juegos Panamericanos. También presentó un proyecto donde, junto a UNIGIS, que es el Plan de Desarrollo de Movilidad Urbano Sostenible de las ciudades de Piura, Ayacucho y Trujillo. Finalmente participó como especialista en modelamiento de tránsito en el desarrollo metropolitano del Callao. Y así como le mencionaba, tiene una larga trayectoria en esta rama. Buenas tardes, ingeniero Walter Jesús Montenegro Sono. Bienvenido. Muy buenas tardes, Albert. Muchas gracias. Buenas tardes, Albert, ¿me escuchas? Sí Hola, se le escucha, ponente. ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito respecto a movilidad urbana en Lima y Callao, ¿no? Y cómo es que estamos yendo o cómo podemos migrar o qué nos falta hacia un sistema de transporte sostenible. Eh, por favor, ¿me das el pase para poder compartir? Ah, usted le sale la pantalla de interrumpir, con todo interrumpa nomás, ponente. Ok, gracias. Ahí está. Bueno, nuevamente muy buenas tardes con todos, ¿no? Soy el ingeniero Walter Montenegro y como les comentaba, vamos a hablar un poquito de movilidad urbana, diagnóstico, específicamente en, en nuestra ciudad que vivimos actualmente, al menos que estamos prestos para poder, ¿no? poder mejorarla. Y primero, pero para esto tenemos que conocerla a fondo y dar un diagnóstico certero de lo que es la movilidad urbana o cómo se está manejando, operando la movilidad urbana dentro del Lima y Callao. Para ponernos en contexto un poquito, eh, de acuerdo a digamos, a las encuestas de Lima, ¿cómo vamos? Nosotros tenemos que el transporte público y el transporte en general es el segundo principal problema de Lima metropolitana. Es decir, a los limeños les preocupa mucho, ¿no? el transporte público, ¿no? Tenemos ahí que más del el 49% de los limeños y el 38% de los que viven en Callao piensan que el transporte urbano es un problema principal que se debe solucionar, ¿no? Se, en segundo lugar, después de la inseguridad ciudadana, bueno, que también es un problema bastante grave, ¿no? Pero ya por ahí nos vamos dando cuenta qué tan grave o qué tan mal estamos en lo que es movilidad urbana dentro de de la ciudad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sea un problema tan grande. ¿Por qué es un problema tan grande? Y se percibe así, incluso por nosotros mismos, los usuarios de la movilidad urbana, los usuarios del transporte dentro de la ciudad. Estamos hablando de que alrededor, en un promedio, todas las personas pierden al día media hora debido a la congestión de tráfico. Solamente en combustible estamos hablando de más de 11 millones, ¿no? de soles diarios, hablando de más de 3.000 millones de soles diarios. Estamos hablando de mucho dinero. Ya ahí estamos viendo la afectación. Y esto solamente dándonos cuenta en, digamos, en algo materializado, ¿no? Como es el combustible. Sin contar, digamos, las horas hombre, ¿no? O las horas a nivel
social que se pueden dar, ¿no?, en compartir o realizar otras actividades que se está perdiendo. Estamos hablando de que un promedio la persona pierde 20 días, ¿no?, de su vida desplazándose, ¿no?, por la capital. Y estamos hablando de 27.000 millones anuales que se pierden producto de la congestión, ¿no? Entonces estamos hablando de 3.000 millones diarios en combustible, pero más de 27.000 millones de, de soles al año, ¿no?, en lo que estamos hablando de pérdidas de horas hombre, ¿no? Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta qué tan importante o cuánto está afectando la movilidad, ¿no?, dentro de la ciudad, ¿no? Para seguir entrando en contexto, vamos a tener en claro tres definiciones muy importantes que para nosotros es muy importante conocer. Transporte, el acto de trasladar o mover personas o mercancías, ¿no?, desde un punto de origen a un punto de destino. Y esto es muy importante porque siempre nos orientan a que el transporte es el modo o, o qué vehículo utilizamos o parte del trayecto nada más. Nosotros tenemos que entender la movilidad desde que uno sale desde un punto de origen, ¿no?, hasta un punto de destino, porque se entiende como la necesidad del desplazamiento, ¿no? Entonces el transporte va por ahí. El tránsito ya es la utilización del entorno físico, la red vial. Nosotros utilizamos un entorno físico para poder trasladarnos, ¿no?, y un modo de transporte para poder desplazarse, ¿no? Por eso es que ya después vemos que producto de los desplazamientos y la movilidad en sí, la demanda, podemos ver problemas de tránsito, ¿no?, la utilización del entorno físico. Y es como después vamos a ver cómo es que se está usando este entorno, si lo estamos usando bien, lo estamos usando mal, y cuáles son, digamos, el diagnóstico en el uso del entorno físico que estamos realizando. Finalmente, en movilidad urbana, no se entiende por el conjunto de los desplazamientos de personas, ya estamos hablando del conjunto de la ciudad, de todos, ¿no?, dentro de la ciudad, cómo es que nos desplazamos, ¿no?, tanto personas como mercancías, ¿no?, que se producen en un entorno físico, en una red vial, ¿no? Cuando hablamos de movilidad urbana, ¿no?, nos referimos al total, al conjunto de todos los desplazamientos que se realizan en ciudad. No solamente personas, también estamos hablando de mercancías, ¿no? Por ahí tenemos que entender también cuál es el concepto de sostenibilidad, ¿no? Los primeros conceptos que nos dan de sostenibilidad es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Es por eso que esta palabra sostenibilidad no solamente está aplicada en movilidad urbana, ¿no? Ya tenemos, esta palabrita aparece ya en todos, ¿no?, en todos los ámbitos, en muchas disciplinas, ¿no?, y específicamente orientados a los desarrollos de las ciudades y en general, ¿no? Entonces, si queremos hablar, ¿no?, o si lo tenemos como fin esta definición, nosotros vamos a encontrar tres dimensiones para poder encontrar la sostenibilidad: la parte social, la parte económica y la parte ecológica, ¿no? La parte económica, básicamente, se refiere a la funcionabilidad, ¿no?, a la funcionabilidad de cómo están operando estos sistemas de transporte. La parte ecológica, obviamente, que tiene que estar amigable o en armonía con el medio ambiente, que no comprometa, digamos, el medio ambiente, por todo lo que significa este compromiso, ¿no? Ya no solamente en la parte económica, sino en la parte, incluso viene la parte de salud, viene la calidad de vida y todo esto. Y finalmente, ¿no?, la parte social, ¿no?, que le permita, digamos, ser funcional y ser, que pueda ser autosostenible, digamos, en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces la parte sostenibilidad. Entonces hemos visto algunos conceptos de movilidad urbana, de ingeniería de transporte en sí, ¿no?, que va a hacer comunión con esta palabra, no produciendo, digamos, la movilidad urbana sostenible o la conceptualización de movilidad urbana sostenible. Entonces ya hemos tenido en cuenta, digamos, que para hablar de sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, ¿no?, para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, atendiendo eso, nosotros tenemos que atender nuestras necesidades sin comprometer las necesidades futuras que se pueden dar, ¿no? Entonces, en busca de esto, nosotros hemos pasado de esta pirámide, ¿no?, cuando en un inicio nosotros, bueno, en general, el diseño de ciudades se daba
¿no? Teniendo en cuenta, priorizando los vehículos de baja ocupación, los BBO, ¿no? Vehículos de baja ocupación, ¿no? Luego el transporte público, el transporte de carga, por ahí vemos al final, ¿no? La bicicleta y finalmente los peatones. Estamos pasando, ¿no? Estamos migrando a una pirámide, digamos, invertida. Primero, ¿no? Pasamos a priorizar el transporte público, peatones, bicicleta, transporte de carga y finalmente los vehículos de baja ocupación. Para finalmente ya tener los sistemas de transporte sostenibles por encima de la pirámide, ¿no? Con peatones y bicicletas, transporte público, transporte de carga y vehículo de baja ubicación, de baja ocupación, perdón, ¿no? Entonces, ya, pero solamente la pirámide, solamente queda ahí, darle prioridad a estos sistemas de transporte. No, nosotros tenemos que entender que la movilidad, como conceptualización incluso, no tiene que ver o no tiene muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros priorizamos? Si no es la utilización del, digamos, del entorno físico para desplazarnos, ¿no? Entonces, esa necesidad, esa demanda de desplazamientos nos indica, ¿no? Que no solamente es atender la demanda de desplazamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de hacer compras, pero mi mercado más cercano está a 30 minutos de mi casa? ¿No? Digamos, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer utilización de esa red, ¿no? Digamos, con un viaje largo o medianamente largo para poder utilizarlo. Pero ¿qué pasa si es que finalmente construyen o aperturan un mercado a 10 minutos o a 5 minutos de mi casa? Uy, perdón, creo que se desconectó. Ahora sí se puede ver, ¿verdad? Listo, Sí, entonces sí se nosotros visualiza. necesitamos, nos habíamos quedado justamente de que no nos podemos quedar solamente en la priorización de los modos o sistemas de transporte, sino también tiene que ver mucho con cómo nosotros queremos que se muevan las personas o cuál es lo apropiado, ¿no? De que se muevan las personas dentro de un entorno, obviamente personas y mercancías, porque no hay que olvidarnos de eso, de que voy a hablar bastante de lo que es transporte logístico, porque es bastante importante tener todos los modos conviviendo dentro de una misma red vial, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la movilidad, tenemos al peatón, al ciclista, el transporte público, el transporte de carga, a los vehículos de baja ocupación, pero tenemos que agregarle algo más, tenemos que darle conceptualizaciones, ¿no? O demarcaciones de uso de suelos y zonificación. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir justamente adecuar esta demanda, ¿no? Adecuar esta demanda y poder finalmente atenderla adecuadamente sin hacer sobreusos de las redes viales, que son justamente las que finalmente van a soportar toda esta operación, digamos, de la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca ciudades policéntricas, donde tenga muchas alternativas o que cada zona sea atendida con diferentes grados de servicios, ¿no? Por ejemplo, que yo de Lima, si yo vivo en Lima Norte, no tenga que ir hasta Lima Centro para ser atendido, por ejemplo, en SUNAT, que, o en SUNARC, o en cualquier ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que pasa actualmente. El Ministerio de Relaciones Exteriores me parece que solamente tiene 2 sedes, donde puede sacar visas y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que, digamos, estar pensando en una ciudad policéntrica que pueda atender diferentes servicios a diferentes escalas, obviamente, ¿no? Tenemos que pensar en una ciudad compacta, ¿no? Y en una ciudad diversa, ¿no? Que le permita muchas opciones para que justamente nosotros podamos hablar, ¿no? De una interacción de demanda adecuada y utilización adecuada de la red vial, ¿no? Obviamente atendiendo las demandas de viaje que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que quiere una movilidad urbana sostenible. Una priorización de modos, priorizando los sistemas de transporte sostenibles, vinculándolos entre sí. Vamos a hablar también cómo es que se vinculan estos modos de transporte, ¿no? Pero también la utilización o la forma en que se demandan estos viajes es muy importante, y cómo inducimos nosotros estos viajes es de suma importancia para poder atender esta demanda. Entonces la movilidad urbana se encierra, se enmarca en estas conceptualizaciones, ¿no? Obviamente tiene mucho más atrás también, como el tema de infraestructura vial, tiene temas de medioambientales, habitacionalidad también, ¿no? Entonces tiene muchas demandas, pero digamos que se están marcando principalmente en estos dos componentes, que es lo que quería traer a la mesa el día de hoy.
Listo. ¿Por qué la razón de que siempre vemos ahí abajo, ¿no? ¿O por qué queremos migrar, ¿no?, a que los vehículos de baja ocupación sean el último escalón en la pirámide, ¿no? Le tenemos cólera al vehículo privado, no queremos que funcione adecuadamente, ¿no? Los que tienen carros son ricos y no deberían transitar por los, por las vías comunes para todos. No, no es eso. Lo que pasa es que justamente, bueno, esta imagen ya la he visto por todos lados, es bastante cliché esta imagen, ¿no? Pero es algo real, es algo tangible, ¿no? Nosotros hablábamos de hacer una adecuada y una óptima ocupación de los sistemas de transporte, ¿no? Y en este caso, hablando de los modos, ¿no? Los modos de transporte hacen una ocupación, pues, diferenciada en la red vial. Por ejemplo, tenemos ahí un sistema de transporte público donde solamente con un vehículo y haciendo una baja ocupación, ¿no?, de la red vial, tenemos, pues, digamos, aproximadamente más de 100 personas, ¿no?, transportadas, ¿no? Hablando de la bicicleta, si lo podemos ver, si bien se ocupa un poco más de la vía, tiene otros componentes que lo hacen priorizable, ¿no? En cambio, el vehículo, como se dan cuenta, menor cantidad de personas y miren todo el espacio, la ocupación que puede tener dentro de la vía, ¿no? Entonces, esto lo que hace es poder no utilizar adecuadamente la red vial, ¿no? Y crear sobresaturaciones, sobreflujos, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos que atender, ¿sí? Profesor, disculpe, a veces me acostumbro a cuando estoy editando clases, ¿no? Por ejemplo, me dirían, Walter, ¿pero qué pasa? Entonces, ¿hay que priorizar solamente los transportes sostenibles? ¿El resto nos olvidamos, no existen? No, tenemos que entender también que todos los sistemas conviven y son problemas reales que tenemos dentro de la infraestructura vial, ¿no? Así como el transporte logístico también, ¿no? Por ahí muchas veces he escuchado, ¿no? No, los sistemas de transporte sostenibles son lo mejor, es lo único, el resto no existe. Perfecto, tal vez coincidimos en mucho, pero tenemos que tener en cuenta que los demás sistemas también conviven en la misma red vial. Y si es que uno de estos, ¿no?, no funciona adecuadamente, no solamente va a perjudicarse a ese sistema, sino se va a perjudicar a los demás sistemas que conviven en la red vial, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que buscar también, o tenemos que entender que la red vial también tiene que tener ciertas consideraciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder ser, digamos, para poder atender estas demandas y poder hacer las priorizaciones que nosotros queremos, ¿sí? Sin dejar de lado, obviamente, los otros sistemas que también conviven dentro de la red. Listo. Tenemos un gran potencial. Tenemos una buena y mala noticia acá. Los sistemas de transporte sostenible actualmente son muy bajos en su utilización por los usuarios, ¿no? Esa es la mala noticia. Sistema de transporte sostenibles, tenemos que el 14% de los viajes, ¿no?, caminata y bicicleta, se realizan, ¿no?, se realizan con sistema de transporte sostenible y es muy bajo en Lima. En el Callao, 13.3. Están por ahí, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que los sistemas de transporte público, ¿no?, mm, estamos hablando de más del 50% de utilización. Incluso en el Callao llega a más de 58%. ¿No? Obviamente sin contar los sistemas de transporte masivos y los colectivos y esto, porque queremos, quiero acá identificar la potencialidad que tenemos en el sistema de transporte público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las ciudades muy desarrolladas o con mayor potencial económico, mayor poder adquisitivo de, las, de los ciudadanos? ¿Qué es lo que pasa? Es que la mayoría pues quiere tener su vehículo y poder utilizar, ¿no? Entonces, los viajes o los modos de transporte individual que para Lima y Callao están pues por el 12%, 13% que están bajos, ¿no? En ciudades con mayor potencial económico esto tiende a subir y tiende a subir mucho, alrededor del 30%, incluso llega al 40% en algunos casos muy extremos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Hemos visto, ¿qué pasa cuando hacemos abuso del uso del automóvil? Nuestras vías se comienzan a saturar, ¿no? Entonces, entonces, aquí por ahora tenemos, digamos, cierto potencial todavía que podemos explotar, ¿no? Y esa es una ventaja, ¿no? Ustedes dirán, profe, pero es una ventaja
que se da producto de que no tenemos poder adquisitivo. Porque si todo el mundo tuviera poder adquisitivo, tal vez todo el mundo tenga su auto. Sea por lo que sea, es una ventaja que tenemos que aprovechar. ¿Y cómo lo aprovechamos? Evitando justamente que se migren al transporte privado. ¿Y cómo evitamos? Tenemos que fortalecer estos sistemas de transporte público y sus conexiones con los sistemas de transporte sostenibles, ¿no? Y vamos a hablar de esto un ratito, ¿no? Justamente para poder captar esta demanda y sean utilizados y no migren al sistema de transporte privado u otro sistema de transporte que no son los ideales, ¿no? O no son los prioritarios justamente para que una red funcione adecuadamente, ¿no? Entonces por ahí ya vamos entendiendo esto. Ojo que estos son datos del 2019, ya en el 2020, a raíz de la pandemia, los datos han variado drásticamente y no se están tomando en cuenta debido a que efectivamente no es algo común, digamos, una pandemia y efectivamente va a ir regularizándose y va a ir, va a ir normalizándose y va a llegar nuevamente a estos datos que ya lo estamos viendo, ¿no? Ya seguramente ya cuando salen, ¿no?, de sus casas y van a hacer ciertas cosas, ya nos estamos dando cuenta que estamos volviendo a la misma realidad anterior, ¿no? Pasado un año nada más, ¿no? Un año y tanto. Un poco más de año y medio. Entonces, ya estamos volviendo. Entonces, no sería muy bueno analizar, digamos, el transporte en pandemia. Listo. ¿Qué produce esto que hemos dicho, no? Bueno, predice congestión, ¿no? Entonces, lo que había comentado anterior, que tenemos un potencial, ¿no? Ahí en lo que es sistema de transporte público por su utilización, es un potencial que se está perdiendo. En los inicios de los 2000, ¿no? En los inicios de 2000, más del 70% de viajes y personas utilizaban el transporte público. Ahora estamos alrededor del 50 y tanto, ¿no? ¿No? Menos, en promedio en todo Lima y Callao menos del 55, ¿no? Había una reducción importante, ¿no? Y esta reducción obviamente se ha debido no solamente ¿no? a que ha incrementado los indicadores económicos, ¿no? Sino también que ha aumentado el poder adquisitivo de las personas y por el mismo mercado de los vehículos que se ha, digamos, aligerado un poco y hay, digamos, más accesibilidad. Pero ¿qué va a producir esto? Es que no se hace nada ahorita actualmente, ¿no? La red como es tal, ¿no? En el 2004 teníamos que solamente el 8% de las vías tenían grado de saturación F, quiere decir colapsadas, 8% de las vías, muy poquitas, y a ciertas horas. Vamos a llegar, ¿no?, al 2025, de acuerdo a las estimaciones, que más del 32% de las vías pueden colapsar, pero no estamos hablando de un tráfico que va lento, ¿no? Estamos hablando de colapso, ¿no? Entonces estamos hablando de que la red simplemente va, digamos, a tener muchos problemas y no va a funcionar. Actualmente, o hace unos años, ¿no? Decía, ¿no? Muchas personas que venían del extranjero, especialistas, decían, Lima es un caos que funciona, ¿no? Transporte es un caos que funciona en Lima, ¿no? La red tiene problemas, ¿no? Pero finalmente te demoras el doble o el triple en llegar, pero llegas, ¿no? En otras ciudades del mundo, si colapsa el sistema, colapsó, nadie se mueve. Simplemente colapsó y va a tener que pasar mucho, mucho tiempo para que puedan arreglar, digamos, el sistema y puedan reiniciar actividades, ¿no? Ya seguramente ustedes han leído de vías en Japón, en China, que están a veces más de 24 horas congestionadas, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Entonces, digamos, ahorita todavía estamos en esa conceptualización. Es un caos que funciona. Sería genial que después digan, no, es un sistema que funciona, ya sin el caos, ¿no? Sin el caos ya que funciona nada más. Pero para eso tenemos que comenzar a migrar a un sistema de transporte sostenible, ¿no? Digamos, acá. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, creo que acá esto voy a ponerlo por abajo, ¿no? ¿Qué hay en el sistema de red peatonal? ¿Qué es lo que nos impide utilizar las redes de transporte, o sea, la red de transporte, la red vial, para, ¿no?, utilizando el modo peatonal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo cuando salgo de mi casa y quiero ir al mercado que está a 5 cuadras, 6 cuadras, en vez de ir caminando, agarro una mototaxi, ¿no?
y no me voy caminando. Bueno, hay muchos impedimentos. En primer lugar, tenemos, hablando solamente del punto de vista de movilidad, tenemos barreras urbanas, ¿no? Barreras que no permiten esta utilización adecuada, ¿no? Ya para nosotros, para un usuario, digamos, que no tiene ningún problema de movilidad, ¿no? Es difícil, ¿no? Tenemos obstáculos, tenemos diferentes elementos que nos van a hacer difícil esta accesibilidad peatonal, ¿no? Ya imagínense para los usuarios de transporte, de los peatones con movilidad reducida, ¿no? ¿No? Donde no tienen los espacios adecuados, no tienen rampas, no se ven obstruidos por el comercio informal, ¿no? Entonces, hay mucho de esto que no nos permite, digamos, hacer utilización de esto. ¿No? Actualmente estamos así, ¿no? Y justamente dice, ¿por qué la gente no camina? ¿Por qué la gente quiere que le lleven hasta la puerta de su casa? Pues ya vemos uno de los motivos, ¿no? Y esto agregado al principal problema, habíamos dicho que el transporte es el segundo problema del Lima Metropolitano del Callao, ¿no? El principal problema era la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, sumado a la inseguridad ciudadana, pues ya nadie quiere caminar, ¿no? Entonces tenemos que revertir eso, tenemos que hacer que la ciudad tenga esa opción. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente dándole el confort, ¿no? Dando la accesibilidad universal adecuada, ¿no? Y la priorización. Aparte de poder hacer su interconexión con los demás sistemas de transporte. Estamos hablando que no solamente coincide en uno, ¿no? No solamente convive un sistema de transporte, sino convive en todos los demás sistemas de transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes en algún momento sale de su casa, toma una moto, se va al paradero del Metropolitano, se va al paradero de la línea 1 y toma, pues finalmente, este sistema de transporte masivo. Pero ¿por qué no podríamos caminar? ¿Qué nos impide? Si, digamos, es cerca. ¿O por qué no utilizar una bicicleta? ¿No? Hay muchas opciones que nos impiden y eso es lo que nosotros no tenemos. Tenemos que dar las condiciones específicas que la elección o la no elección de estos modos no sea a través por estos motivos, ¿no? Vamos a seguir. Solamente resaltar que acá en el tema de la accesibilidad peatonal, ¿no? Y la accesibilidad para personas con movilidad reducida es toda una especialidad. Simplemente estoy dando, digamos, estoy reflejando la superficie, digamos, ¿no? Y seguramente por ahí si me he equivocado en algo, la disculpa es del caso. Pero es toda una especialidad, ¿no? Conozco especialistas muy buenos en este tema, ¿no? Y, y tal vez ellos podrían fundamentar muchísimo más y cuáles son los verdaderos requerimientos para estos sistemas, ¿no? Ciclovías, creo que ya han tenido, ¿no? Con la ingeniera Jasmine una conferencia respecto a ciclovías, ¿no? Cuánto tenemos de red actualmente, cuánto es lo que necesitamos y todo esto, ¿no? Un diagnóstico rápido para ver el tema de ciclovías, ¿no? Es justamente lo que se ve acá, ¿no? La poca infraestructura que existe, la no priorización de estos sistemas de transporte, la falta de seguridad, ¿no? Las barreras que se dan, ¿no? Y digamos, y los trayectos, ¿no? Para nosotros garantizar la utilización de ciclovías, nosotros tenemos que proponer rutas directas, tenemos que poner rutas flexibles, tenemos que dar una red coherente. Ahorita vamos a explicar un poquito qué es una red coherente, ¿no? Y darle confort y nivel de servicio adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es darle una red coherente? Es justamente que atienda los viajes desde su origen hasta su destino. De nada me sirve poner una ciclovía que me lleva toda la Arequipa, ¿no? Solamente por mencionar una avenida, no quiere decir que la Arequipa está mal, solamente es un ejemplo, es que no está interconectada con otras ciclovías que me va a permitir ir desde un punto de origen a un punto de destino. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los lineamientos que tenemos que tener para ciclovías de cuestión de demanda? Seguramente ustedes ya han visto muy a detalle, ¿no? El tema de diseño, cómo deberían ser las ciclovías, qué debería atender, pero de cuestión de demanda, ¿no? De lo que es mi especialidad de modelamiento. ¿Qué es lo que debería atender las redes ciclovías? En primer lugar, tendría que atender la intermodalidad con los sistemas de transporte. La utilización de estos sistemas de transporte sostenibles, ¿no? Y que se integre a una red mayor,
que nos permita hacer viajes de larga duración. No solamente el acercamiento, sino también la opción, ¿no? De poder hacer ese intercambio de modos, ¿no? Cicloparqueaderos que me permitan, por ejemplo, ¿no? Hacer intercambios modales y poder realizar viajes completos con la utilización intermedia de la ciclovía, perdón, de las bicicletas, ¿no? Y obviamente la ciclovía. Entonces, justamente ese es uno de los grandes lineamientos que nosotros deberíamos tener. ¿Cuál sería un segundo lineamiento? ¿No? El segundo lineamiento sería atender las rutas directas, atender las demandas origen-destino, ¿no? Actualmente se tiene un modelo de transporte de 1.200 zonas de Lima que estudia justamente cómo es que se mueven las personas y en qué modo. Entonces, por ahí nosotros tenemos la información adecuada, bueno, las entidades pertinentes tienen información adecuada para saber cómo es que se mueven las personas y qué rutas y qué origen y destino deberíamos atender con urgencia, ¿no? Entonces, estos orígenes y destino deben tener, digamos, no sé, la mayor gente de viajes cortos, de viajes de menor a 15 minutos se mueve, ¿no? Por hablar algo, ¿no? Del centro de Lima hasta, no sé, hasta La Victoria, digamos, un ejemplo que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues atender esa demanda, ¿no? Que la red sea coherente con esa demanda, que yo no haga una ciclovía, ¿no? Por donde nadie quisiera pasar porque no sé, es peligroso y aparte no me lleva a ningún lugar, ¿no? Como la ciclovía que vemos acá en esta zona, ¿no? Ciclovía y no llega a ni un punto. Me llega a la mitad de la pista y todavía peligroso. Listo, ahí quedó la ciclovía. Se quedó ahí y no me lleva a realizar un viaje completo, no me lleva a mi fin, ¿no? Es más, me pone en riesgo, ¿no? Entonces, en vez de hacer utilización de esa ciclovía, voy a evitar esa utilización, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Y finalmente, también acercarlos a las centralidades, ¿no? A las centralidades y a las zonas atractoras de viaje, ¿no? Por ejemplo, centros comerciales, ¿no? Servicios, de atención de servicios y todo esto que debería estar, digamos, muy ligado justamente a esto y darles opciones a los usuarios de transporte sostenible tener esta posibilidad de atención. Bueno, acá tenemos la red de ciclovías actual, seguramente ha cambiado un poquito por ahí, ¿no? Acá no se ve, pero justamente se cortó acá porque pues, pasado esto, ¿no? Universitaria con Panamericana, ese cruce, ¿no? Pasado eso, ya no hay ciclovía. Toda la parte norte se han olvidado de la ciclovía totalmente. Y tenemos que comenzar a tener redes, ¿no? Coherentes, como le decía, redes coherentes que nos den, digamos, origen y destinos que nos acerquen efectivamente a estas zonas de demanda que nosotros pretendemos. Transporte público, ¿no? Tenemos una so sobredemanda de transporte público, ¿no? Sobre todo los sistemas de transporte masivos, ¿no? Bajo confort. Y es por eso, justamente por estas situaciones o por estas imágenes es que migran, pues, ¿no? Por eso es que vemos que en los últimos 15 años aproximadamente, 20% de los usuarios de transporte público han migrado al transporte privado. 20% es bastante, ¿no? Uno de cada 5 ha migrado al transporte privado, ¿no? Entonces, justamente por esto, por el bajo calidades del nivel de servicio y confort que se le brinda. Entonces, tenemos que cambiar esta realidad, ¿no? Y priorizar estos sistemas de transporte. Normalmente en casi todas las ciudades existen subvenciones para el transporte, ¿no? Actualmente me parece que la línea 1 tiene la subvención, ¿no? El metropolitano no la tiene, me parece. Bueno, ahí sí no entro mucho a detalle porque no lo conozco también el tema, pero nosotros deberíamos tener una política subsidiaria justamente para el sistema de transporte público que le permita darle el confort, ¿no? Y el beneficio económico, digamos, el beneficio costo, ¿no? El beneficio económico justamente para que puedan ser utilizados, ¿no? Bueno, acá tenemos el, el sistema de transporte masivo que se pretende realizar para Lima, ¿no? Ya tenemos más de, creo que de 20 años y no llegamos ni a la línea 2, ¿no? La línea 2 todavía sigue construyendo.
¿no? Entonces, a veces parece un sueño hasta utópico tener esta red, ¿no? Que al 2025 debería estar implementada toda. Estamos en 2021 y no tenemos línea 2, ¿no? Por diferentes problemas, ¿no? Ya parece, como les comentaba, ya parece un tema utópico tener, o, o al menos en mi caso ya seguramente me voy a morir sin ver toda esta red, que es la red primaria de atención de demandas del 2008, ¿no? O sea, ya ni siquiera va a poder atender las demandas que se están proyectando para los próximos años. Un indicador aproximado es que cada millón de viajes, ¿no? Cada millón, perdón, cada, sí, millón, cada 2 millones de viajes aproximadamente, 1 millón a 2 millones de viajes, estamos hablando de una línea de metro. Actualmente en Lima existen 18 millones de viajes, no solamente motorizados, hablando en general más de 26 millones. Pero solamente hablando de los viajes motorizados, estamos hablando de más de 18 millones de viajes. Entonces estamos hablando de que mínimo Lima necesitaría al menos 9 líneas de red de metro, ¿no? Y no tenemos dos, no llegamos a dos, ¿no? Por ahí el metropolitano ayuda tal vez un poco, pero no llegamos a dos. Y esta red primaria de 6 líneas más el metropolitano tampoco, digamos, terminaría de cubrir toda la demanda, pero sí sería una gran ayuda, ¿no? Sí sería una gran ayuda y por ahí tenemos que comenzar a priorizar. Como decía mi hoja de vida, ¿no? Como decía mi hoja de vida, yo he participado en varias investigaciones, actualmente estoy participando en una investigación sobre resiliencia en ciudades, ¿no? De los sistemas de transporte en ciudades, ¿no? Y hemos llegado a una conclusión bastante certera, ¿no? Finalmente, las soluciones de infraestructura, a pesar de que tenemos un déficit enorme de infraestructura en Lima, que sí se debería hacer infraestructura, ¿no? Para atender todas las demandas y así tengamos una ciudad bastante, digamos, que mejore bastante, ¿no? La única forma son los sistemas de transportes masivos, ¿no? Que van a atender gran cantidad de demanda, van a ser rápido y que finalmente puedan atender estas demandas y descongestionar las zonas o la utilización de las redes viales, ¿no? Esa es la conclusión que hemos llegado después de mucho análisis. Yo he trabajado bastante tiempo en lo que es optimización semafórica, por ejemplo, ¿no? Ayuda, sí, ayuda, no es la solución final, digamos. Tenemos que implementar el sistema de transporte masivo, ¿no? Yo he trabajado en sistemas de semaforizaciones, en varias cosas de tránsito, gestión de tránsito. Por ahí me interesé en los primeros años de investigación, ¿no? Pero finalmente nos hemos dado cuenta que la atención de la demanda a nivel masivo es mucho, digamos, tiene un gran impacto sobre las redes, ¿no? Tiene un gran impacto sobre las redes. Bueno, el transporte convencional tenemos sobresaturación de rutas, tenemos niveles de servicio y confort paupérrimos, ¿no? Rutas que no son atendidos, ¿no? En las grandes ciudades, en la mayoría de ciudades, los sistemas de transporte público, pues son públicos, no son del Estado, son manejados y gestionados por el Estado. Lima seguramente, y Lima y todas las ciudades del Perú son de las pocas seguramente que solamente que se maneja a nivel de privados y se atiende a través de demanda, funcionan a nivel de demanda y cuando les conviene a ellos finalmente, ¿no? A los sistemas a los empresarios de transporte, digamos. No quiero decir que todos los transportistas son malos, ¿no? Hay empresas y hay gestiones que se han tratado de, digamos, mejorar los servicios y todo esto, pero no alcanza, pues, ¿no? No alcanza y tenemos que tener un consenso general, ¿no? No retrocedamos en lo que se está intentando hacer. Si bien la reforma del transporte que se ha llamado dentro de Lima ha hecho ciertos avances, no es suficiente, ha hecho ciertos avances, pero tampoco pues retrocedamos, ¿no? Los pocos que hemos avanzado no lo malogremos, algo así, ¿no? Bueno, no voy a entrar muy a detalles en esos temas, ¿no? Bueno, volvemos a lo académico, a la parte académica.
¿no? Y acá Octúxar en el 2008 nos decía, ¿por qué pasa esto? No sé, profe, ¿por qué se migran al transporte privado? ¿Por qué hacen la sobreutilización si saben que está mal? ¿No? Sabemos que está mal que utilizar vehículo o el coche para todo, ¿no? Sobre todo en los horarios de mayor congestión, ¿no? Entonces, aquí él describe un fenómeno que él llama el círculo vicioso del transporte público, ¿no? Dice, aumenta la renta, ¿no? Aumenta el sueldo, dice. Aumenta el sueldo, aumenta el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de la posesión de un coche, ¿no? Las personas dicen, bueno, yo aumento mi capacidad adquisitiva, puedo comprar un coche, lo compro, estoy más cómodo. Finalmente, lo que hace, seguramente de una persona no, pero seguramente ya con muchas personas que realizan esto, lo que hace es que haya más congestión, más retrasos, ¿no? Y la disminución de la demanda de transporte público, estamos migrando. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto? Lo que genera es que la calidad de los sistemas de transporte públicos, que ya son malos, empeoren todavía. Baja demanda, no hay ganancia, empeoran los sistemas, ¿no? Peor está, ¿no? ¿Qué hace eso? Aumenta los costos de operación de los buses, ¿no? Todo, digamos, todo desencadena todo para que los sistemas de transporte público sean menos utilizados y disminuyen su nivel de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? El sistema de transporte empobrece, tiene menor nivel de servicio, lo que hace al coche más atractivo aún, ¿no? Lo hace más atractivo. Un sistema de transporte que te da cierta comodidad a pesar del tráfico, te hace mucho más atractivo porque ya el sistema de transporte público polarizado está muy mal. Entonces, si se dan cuenta, coche más atractivo, más coches y nuevamente comienza. Hay más coches, más congestión, disminuye la demanda en el transporte público y es es un círculo vicioso, como él lo menciona, del transporte público, ¿no? La disminución de la demanda de transporte público y finalmente lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer eso? Romper esta demanda. Uy, acá no está. Uy, se me perdió la diapositiva. Perdón. Uy, ya. Bueno, ¿cómo rompemos esto? Justamente con, con poder subsidiario, con priorización de los sistemas de transporte público, ¿no? Una de las grandes medidas es justamente la segregación de los sistemas de transporte público que permitan mayor velocidad, menor tiempo y mayor nivel de servicio al sistema de transporte público, ¿no? Un caso bastante común de sistema de transporte convencional nada más es la Avenida Brasil. La Avenida Brasil, ¿no? Y por ahí la Avenida Grau, ¿no? Sabemos que ahí está segregado el transporte público, ¿no? Si ustedes seguramente, muchos que pasan por ahí, se han dado cuenta, ¿no? En horarios punta, la intersección de Javier Prado con Brasiles fue bastante concurrida y hay una gran diferencia, ¿no? En los carriles de transporte privado y los carriles de transporte público. ¿No? El carril de transporte público, pues, pasa muy rápido, no hay colas, ¿no? Cuando el transporte privado es bastante, hay muchas colas, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues esto no lleva o no está de acuerdo a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Una red coherente, ¿no? Que pueda ir desde origen a destino. Pero seguramente por ahí habrá un viaje que empiece en la cuadra 2 o 3 de la Brasil y termina en la cuadra 38 de la Brasil. Por ahí debe haber alguien. Y para esa persona sí sería muy conveniente ir en transporte público que en auto o en taxi, ¿no? Porque se va a demorar muchísimo más y encima le va a costar más, ¿no? Entonces ya estamos dando la priorización al sistema de transporte público, ¿no? Solamente para poner un ejemplo y vamos a ver seguramente otros ejemplos dentro de la ciudad también, ¿no? El mismo metropolitano, ¿no? A pesar de que está sobresaturado, tú encuestas a las personas y te dicen, ¿por qué utilizas el metropolitano? No, porque llego en 20 minutos. No, ya me apachurro un rato, pero llego en 20 minutos. Voy en taxi y, y me demoro pues 3 o 4 veces más, ¿no? Y me ha pasado a mí también, por ejemplo, yo, como han podido leer, he estudiado en la uni mucho tiempo, y pues cuando quería ir de la uni al centro de Lima, pues si cogía taxi o iba en vehículo privado, pues nos demorábamos hasta 1 hora. Íbamos al metropolitano y en 10 minutos o en 15 minutos ya estábamos en el centro de Lima, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Se dan cuenta ya nosotros de queríamos ir a la uni al centro de Lima, ya ni lo pensábamos, directamente metropolitano. No había otra opción.
Entonces ya nos damos cuenta cómo es que la priorización del transporte público sí nos da esa, digamos, esas opciones para poder utilizar. Se me está acabando la hora, así que vamos a ir un poquito más rápido. Por acá tenemos un resumen de cómo es que se mueve Lima, ¿no? De cómo es que se mueve Lima, más o menos. Respecto a Lima Norte, tengo todos los gráficos, pero no se va, digamos, nos pasaríamos toda la noche analizando cómo es que se mueve Lima, ¿no? Y tenemos que ver eso, ¿no? Pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ¿no? El transporte, el motorizado, ¿no? Sobre todo, quiero ver acá el motorizado. No, por ejemplo, el caso para el Lima Norte, más del 40% se mueve por Lima Norte, ¿no? Hay una conexión con Callao, una gran conexión con Lima Centro, y esto justamente obedece a que acá están los principales centros financieros, los principales centros proveedores de servicios, como el centro de Lima, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Y por eso, ¿qué pasaría si yo creo servicios en Lima Norte? Ya tal vez por ahí disminuiría el número de viajes que se realizan, ¿no? Hablando de ciudades policéntricas, hablando de los viajes cortos, del 42%. Esta es una gran potencialidad a los viajes en sistema de transporte sostenible, ¿no? Hoy por ahí, ¿no? Seguramente no utiliza la bicicleta o no utiliza la caminata porque no están las facilidades, no hay las comodidades para poder utilizarlo, no hay las condiciones adecuadas de accesibilidad, confort, nivel de servicio, ¿no? Seguridad, ¿no? Pero ¿qué pasa si le damos eso? Tal vez ahí por ahí podríamos potenciar los sistemas no motorizados, ¿no? O los sistemas sostenibles. Entonces, solamente para ver así a grandes rasgos, y eso se repite no solamente en Lima Norte, ojo, se repite en todas las zonas de Lima, cómo es que se están moviendo. Bueno, acá esto tampoco es mi especialidad, pero ya se está viendo, ¿no? No hay estudios bastantes concretos sobre esto, ¿no? Pero ya en el 2012, el 70% de la contaminación de la ciudad de Lima era ocasionada por el parque automotor, ¿no? Ya son cifras bastante graves, ¿no? Monitoreos también se han obtenido que de un total de 250 puntos, el 90% de los puntos superan los estándares de calidad ambiental, no superan los grados permisibles de calidad ambiental, ¿no? Entonces estamos hablando de una realidad bastante triste, ¿no? Todo esto no solamente afecta, ¿no? ¿no? En general al sistema al medio ambiente, ¿no? Sino que también nos da, digamos, va a traer consecuencias a la salud, a los niveles de servicio, ¿no? Hay muchos problemas de estrés y enfermedades, ¿no? Respiratorias que están asociados básicamente a la contaminación, ¿no? Y el transporte, pues, es uno de estos. Entonces, se están incrementando los estándares de funcionabilidad de los vehículos, ¿no? Pero todavía no es suficiente. Tenemos que seguir aumentando esos estándares. Finalmente, ¿cómo es que, que las acciones que debemos tomar para poder ir migrando? Ya hemos visto que tenemos una realidad bastante complicada en Lima y Callao, bastante complicada, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En los sistemas motorizados, aumentar la accesibilidad universal, tener una red coherente, la integración zonal, ¿no? La interconexión con la red de transporte público y con los demás sistemas de transporte también, seguridad vial, fluidez, preferencia de paso, confort y nivel de servicio. Respecto a transporte público, un transporte público más eficiente para medianas y largas distancias, concentrándonos en las cortas distancias para los sistemas sostenibles, intermodalidad, de accesibilidad a toda la red de transporte público, preferencia de paso, priorización, como les comentaba, la segregación es muy importante, ¿no? La regulación de emisión de gases contaminantes, ¿no? Y la recuperación de espacios públicos. Acá están, ¿no? Transversalmente, regulación y fiscalización. Ningún país del mundo, ¿no? O ninguna ciudad del mundo ha superado todos los problemas si es que no hay una debida regulación y fiscalización, ¿no? Por ejemplo, yo vi una vez algún video, ¿no? Donde había una vía congestionada y había un carril no segregado, solo exclusivo, o sea que no tenía barreras físicas para el transporte público, no en Alemania. Entonces, estaba vacío, ni siquiera había transporte público tampoco. Pero nadie hacía la utilización de ese carril, a pesar de que estaba vacío y a pesar de que las otras vías estaban totalmente congestionadas. ¿Qué pasaba ahí? ¿No?
tú entrabas a ese carril y bueno, seguramente pasabas rápido ese momento, ¿no? Pero al día siguiente pues te tocaban la puerta y te decían, señor, su multita, ¿no? Acá tiene que pagar no sé cuántos dólares, ¿no? Entonces nadie se atrevía a hacer eso, pues, ¿no? Entonces, una fiscalización adecuada, ¿no? Rigurosa, es la que se tiene que dar justamente para poder garantizar los estándares de operación, ¿no? Finalmente, todo esto nos conlleva a los planes de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano. Señores, tenemos que tener un plan, ¿no? No podemos hacer las cosas porque se me ocurrió, porque, bueno, creo que es lo mejor, ¿no? Los modelamientos, los planes de desarrollo urbano, los planes de desarrollo metropolitano, los planes específicos en el caso de movilidad y de todas las demás áreas, tienen que, digamos, tener como objetivo primario el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y teniendo un plan siempre, ¿no? Y siguiendo este plan sobre todo, en cada una de las ciudades, nos va a permitir priorizar y poder poner en práctica esto. Que independientemente de las autoridades que tengamos, ¿no? Podamos nosotros desarrollar adecuadamente una ciudad, ¿no? Con eso me quería despedir. Muchas gracias. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero ahora estoy presto para sus consultas, preguntas o comentarios. Perfecto, agradecemos al ingeniero Walter Jesús Montenegro Sono por su interesante conferencia. Procederemos con la ronda de preguntas de parte de los asistentes. Listo, tenemos una pregunta. Ingeniero, ¿considera usted que renovar por más años las autorizaciones de circulación de las combis es adecuado o ayuda a largo plazo con el Plan Maestro de Lima? A ver, una pregunta difícil, ¿no? Había comentado que no quería entrar mucho a detalle de eso, ya es ¿no? Lo había dicho ya tangencialmente, ¿no? No retrocedamos, ¿no? No retrocedamos en lo poco que se ha logrado. Yo estoy convencido que lo que se ha desarrollado hasta el momento no soluciona todos los problemas que tenemos y estamos a pasos bastante lentos, pero se ha avanzado un poco. O sea, si aceleremos, avancemos, pero no retrocedamos, ¿no? Entonces las autorizaciones que se podrían dar o cómo se dé, bueno, este tema ha sido bastante tocado, ¿no? Estoy a nivel político, creo que más que técnico, a veces a temas políticos que a veces es un poco complicado tocar, ¿no? Pero eso creo que es el mensaje, no retrocedamos. Tenemos un plan, la llamada reforma de transporte, que si bien o mal, ¿no? Seguramente hay muchas críticas a esta reforma. Hemos tenido avances, no retrocedamos en esos avances. Eso es, digamos, lo que podría decir, porque es una pregunta de tenor más político. Gracias. Sí. La siguiente pregunta es, ¿de qué forma se podría incluir a las personas con movilidad reducida o con discapacidad física a los medios de transporte? Sí, a ver, justamente había tocado el tema de accesibilidad universal, ¿no? Básicamente, todos los diseños en todos los sistemas de transporte o los subsistemas que nosotros hemos estudiado, ya sea peatonal, ciclista, transporte público sobre todo y transporte privado, tienen que tener un componente de accesibilidad, de diseño, sobre todo de diseño, pero también de operación, ¿no? Ya no solamente es a nivel de infraestructura. En la movilidad, bueno, esto ya es teoría de flujos, un poquito más, bastante arraigado, tenemos tres componentes que se mueven, ¿no? Que son, que es la infraestructura como tal, los usuarios, ¿no? Y los vehículos, ¿no? Los vehículos. Tenemos a tres niveles, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar que dentro de los usuarios hay digamos, un porcentaje de personas que tienen movilidad reducida. Entonces ya no solamente basta adecuar
la infraestructura, ¿no? Con rampas, disminuyendo barreras, disminuyendo obstáculos, dándole, ¿no? Los diseños de criterio, perdón, los criterios de diseño adecuados. Ya no basta solamente esto, sino que también ya tendríamos que ver a niveles operativos los vehículos, no solamente en el tema de vehículos, sino cómo es que se estacionan, cómo están hechos los paraderos, con qué frecuencia pasan, si tienen una preferencia de paso estas personas con movilidad reducida, ¿no? Ya es todo un tema ya no solamente de infraestructura, de nivel de diseño bastante específico que nosotros tenemos que atender. Entonces, de esta forma, nosotros podemos integrar estos usuarios de movilidad reducida, ¿no? Dándoles los espacios adecuados y teniendo la infraestructura, ¿no? Y no solamente la infraestructura, sino también la operación de vehículos, ¿no? Para poder nosotros integrarlos a todos los sistemas en realidad, no solamente a los sistemas sostenibles, sino también a los otros sistemas de movilidad dentro de la ciudad. Entendido. Tenemos una pregunta más. Dicen, ¿qué tan viable es tener un sistema de teleféricos en la ciudad de Lima? ¿Sería más rápido la construcción? ¿Sería más económico? Ya, a ver, los sistemas de teleféricos. Es un tema bastante tocado últimamente, ¿no? Hay un plan de teleféricos a algunas zonas. Hay que entender que los sistemas de teleféricos no son baratos, son costosos, debido a la poca demanda que atienden. Sin embargo, sí es una necesidad real los teleféricos, sobre todo para accesibilidad a zonas de alta pendiente, ¿no? Sobre todo en esto. ¿No? Tenemos que existen zonas que va a ser muy complicado pues llevar un metro, llevar un BRT, porque las pendientes son muy altas, ¿no? Sabemos que los vehículos, ¿no? ¿No? Los automanejables, ¿no? Son vehículos que no pueden tener pendientes mayores a 8, por ahí en casos extremos 2, ¿no? Los, los metros, los trenes en general, los sistemas ferroviarios tienen una pendiente menor a 4, ¿no? Lo recomendable es menor a 2. ¿No? Entonces ya sería inviable poder tener una accesibilidad a estas zonas con estos sistemas de transporte. Y entonces ahí entra el tema de los sistemas de transporte dependientes como son los teleféricos, ¿no? Y justamente, como les comentaba, son costosos, son de baja capacidad, son de muy baja capacidad respecto a los otros sistemas de transporte, pero atienden un requerimiento real de las poblaciones de accesibilidad cuando existe pendientes. Entonces, se tiene que evaluar adecuadamente dónde se debe poner los teleféricos, ¿no? Sobre todo por la accesibilidad. Seguramente el teleférico más sonado ahorita es el teleférico que une pues Naranjal con San Juan de Lurigancho, que va a unir el metropolitano con la línea 1, ¿no? Y por ahí en un futuro la línea 3, de aquí a 30 años seguramente con la línea 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? Que existe una población que no tiene acceso por la pendiente, por la gran pendiente que existe. ¿Qué es lo real también? Que va a existir una conexión a través del Periférico Vial Norte, que es un proyecto prioritario ahorita en el MTC, que va a conectar toda esa zona, Naranjal con San Juan del Lurigancho. Se tienen que hacer los modelamientos adecuados para ver qué tanto influyen estos dos proyectos entre sí, o cómo es que conversan estos dos proyectos, y si es que hay la necesidad inherente de poner el teleférico, ¿no? El teleférico, ¿no? Es una pregunta bastante sonada, ¿no? Bastante vendible también por el sistema. Yo estoy de acuerdo con que sí se tiene que poner al menos para accesibilidad de las zonas, ¿no? Atendiendo un requerimiento específico porque es una necesidad real. No puedo olvidarme también que hay personas en ciertos lugares, ¿no? Que no tienen acceso, ¿no? Y decir, no, ya son muy poquitos, no los atiendo. No, tiene que haber una atención a esas personas, ¿no? Pero hay que hacerlo de manera adecuada, que converse con los demás sistemas y que sea autosostenible. Porque finalmente si hago un sistema no sostenible, finalmente no va a poder reproducirse adecuadamente y no va a durar en el tiempo, que es lo que nadie quiere, que sea una infraestructura y que finalmente colapse y chao, que en 10 años deje de funcionar. Eso es lo que nadie quiere, ¿no? Entonces queremos algo sostenible, algo real, y si la atención es para, ¿no? Para justamente beneficiar este tipo de zonas
donde la accesibilidad es bastante precaria. Totalmente claro. La siguiente pregunta menciona, para la realidad peruana, si tuviera que poner en un orden prioritario las acciones a tomar en cuanto a las mejoras de los modos de movilización, ¿el transporte público debería ser el primero en ser tratado o se debería tratar en conjunto todos los modos? ¿Cómo se podría tratar todos los modos a nivel macro? Excelente pregunta. Uh, Un momentito, excelente pregunta. Sí, nosotros hemos visto ahí una pirámide invertida, ¿no? De los modos de transporte donde, ¿no? Hemos priorizado los sistemas sostenibles, caminata, bicicleta, y después el transporte público, transporte logístico y finalmente transporte privado. Lo que comentaba anteriormente, no podemos olvidarnos de los demás sistemas de transporte. Utilizo el sistema sostenible y transporte público, me olvido de todo lo demás. No puedo hacer eso de ninguna manera porque los otros sistemas o subsistemas de transporte también conviven en la misma red vial, ¿no? Conviven en la red vial, ¿no? Y finalmente, si colapsa uno de los sistemas, va a perjudicar a los demás sistemas y va a hacer que los demás sistemas también colapsen. Entonces, se tiene que hacer de manera integral. ¿Cómo hago o cómo pretendo, si no puedo hacer una reforma solo de los sistemas de transporte sostenibles, cómo, ¿no?, implemento, ¿no? O cómo hago un diseño de la red, la priorización para que sea todos los sistemas de transporte? Bueno, nosotros sabemos, o he puesto sobre la mesa, que todos los sistemas conviven dentro de la red vial. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar ejes multimodales, que los ejes sean multimodales, tener diseños viales, diseños de vías, secciones viales, integraciones con las de los ejes, ¿no?, de movilidad de la red vial, ¿no?, que sean multimodales. ¿Y qué significa multimodales? Habíamos hablado de intermodalidad, ¿no? Intermodalidad, que puedan ser intercambiables entre ellos, que si yo puedo estar yendo caminando un trayecto de a pie, luego me cambio a transporte público. Si estoy en bicicleta, luego cambio a transporte público. Intermodal. Ahora, ¿qué es multimodal? Que los ejes viales me permitan hacer el mismo trayecto en los diferentes modos. Es decir, una vía que tenga una vereda adecuada, que tenga una ciclovía adecuada, que tenga un espacio para el transporte público y para el transporte privado y o logístico, ¿no? El logístico no va a estar en todas las vías, solamente va a estar en algunas vías, pero también lo menciono, ¿no? Entonces, todo esto, la vía tiene que poder contener eso. El grado de priorización, ya nosotros lo vamos a poner de acuerdo a los intereses, ¿no? Y de acuerdo también al eje que corresponda. Por ejemplo, en la Argentina, la priorización ya no va a ser transporte público ni privado, sino transporte logístico, ¿no? Y tenemos que darle contingencias a los costados, digamos, con vías paralelas como la Colonial, la Venezuela, que sí ya puedan tener este sistema de transporte, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy específico. Pero en general, ¿no?, tener, ¿no?, vías o ejes, ¿no?, de movilidad, ¿no?, multimodales, que permitan realizar los viajes o la utilización de la vía en los diferentes modos, ¿no? Y eso es algo real porque podemos ir avanzando, ¿no?, paulatinamente en la implementación de esto. Pero si yo digo, no, primero voy a crear mi red de ciclovías y después mi red no sé, de transporte público y después me olvido de los demás modos y hay digamos, mucha atemporalidad entre esas implementaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer o cuál desde mi punto de vista la perspectiva que se debería hacer? Es justamente implementar ejes de movilidad multimodales que permitan justamente la convivencia entre todos estos modos, y el grado de priorización ya va a depender del diseño específico de qué es lo que se quiere en la ciudad y específicamente para el eje que se está tratando. Gracias. ¿Está bien? Finalizamos con la ronda de preguntas. A continuación, se le hará entrega del certificado a nombre de Viaspuc. Le hacemos entrega de este certificado de reconocimiento por su calidad de expositor en la segunda edición del CENVIAL 2021. Muchas gracias.